Hola, señor Wishy. Nos vamos hoy de rebaja. Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Wishy y en el vlog de hoy me acompañáis al Corte Inglés. Nos vamos de rebajas, que hace mucho que no salimos. Hoy vamos a ir al Corte Inglés de Pozuelo, como veis. Vamos en coche, que tengo ya algunas cositas que quiero ir viendo, y también iremos a Hipercor. ¿Qué es lo que quiero ver en rebaja? Quiero ir a la parte de bisutería. También quiero ir a Sephora, que tienen allí uno. Quiero comprarme, fijo, sí o sí, un pijama, porque he jubilado uno que ya tenía muy estropeado. Quiero comprarme otro para reponer y veré los Levi's a ver a qué precio están. Si no, pues esperaré un poquito más, porque claro, estamos en julio, quedan muchísimas rebajas. Como veis, tengo compañía, voy con mi marido, Papá Wishy. Y os cuento el outfit del día. De todas formas, os voy a poner como siempre el short para que lo veáis abajo en la cajita de descripción, siempre os lo dejo todo. Hoy llevo las gafas de sol, que son de ASOS, tienen ya un montón de tiempo, pero cuando digo un montón son más de 15 años, y me costaron muy poco, un par de euros. Llevo un vestido de maje y las sandalias son de Zara, el bolso de la revista. ¿Os acordáis que este mes venía en la revista un bolso? Pues lo estoy estrenando hoy. Aquí me tenéis con el outfit completo. El vestido es de maje, tenéis el unboxing en el canal. Las sandalias son de Zara, también tenéis el unboxing. Y este es el bolso de este mes de la revista, que la verdad me ha gustado mucho. También he rotado la cartera, que estuve todo el mes pasado con la de Samantha Tabasa. Este mes toca esta de Furla. Va a juego con mi llavero. Fijaros lo que brilla. Este fue un regalo de Navidad de mi marido hace ya un par de años. Claro, brilli. El labial que llevo hoy es este de Chanel en el tono 226. De todas formas, abajo siempre os dejo el link y el nombre comercial del labial. Como veis, es un mini. Es bastante intenso y es de los que secan en mate. Te dura muchísimas horas. Fue regalo por comprar en la web de Chanel. Sabéis que cuando compras una cosilla lo suelo comprar allí cuando tienen este tipo de regalitos. Aunque hace tiempo ya que no traen pintalabios mini. Las máscaras suelen venir más. Llevan ya este mes, un mes y medio que no viene ningún tipo de maquillaje. Estoy esperando porque quiero comprar alguna cosilla a que tengan buenos regalitos por comprar. No quiero muestra de colonia, quiero maquillaje, porque oye, esto es casi la mitad de venta. O sea, merece más la pena. Así queda. No me da el sol, no me da. El perfume que llevo hoy es el Jean Dior Eau de Toilette, como siempre en versión roller. Ya os comenté que la versión roller es mi favorita para los perfumes, porque me lo echo en casa, me lo llevo en el bolso, nunca se estropea, te dura mucho más porque no vaporiza. Para mí este es el formato perfecto, porque me sale 1.000 litros más caro, pero como no vaporiza, al final no se queda en el ambiente. Siempre que puedo me los compro así. De todas formas, tenéis en productos terminados de este mes, por si queréis mirar, que también los termino, que no solo comprar. Los terminé el mes pasado mi Dior de Toilette y ahora estoy con el Jean Dior. Lo que llevo ya en el bolso pues son un par de bolsas para meter la compra. También llevo una botella de agua, un abanico, ese tipo de cosas. A ver si os grabo la semana que viene lo que llevo en mi bolso edición verano.
muestro los complementos. Llevo pendientes de Singularu, tenéis el unboxing en el canal. El anillo es de Apodemia, este me lo pongo últimamente mucho. Y la pulsera es de Hey Happiness. Tenemos código de descuento. Fátima, os hacen un 10% de descuento si gastáis más de 29 euros. No es afiliado, eso quiere decir que si lo usáis yo no gano nada. Me gusta decirlo porque sabéis que yo siempre soy muy clara con todos vosotros. Si hay afiliación o no, en los códigos normalmente menos en Jestyle no hay afiliación. Yo no gano nada. Ya estamos llegando. También iremos a tomarnos un café. ¿Cuánto tiempo sin salir, un montón más de un mes. Ya hemos aparcado. Hola. Está llenito el parking, como se nota que es primero de mes y te rebaja, ¿verdad? Hemos tenido que bajar hasta abajo del todo y dar una poquilla vuelta. Y no es tan tarde, no son ni las 11. Pues nada, vamos a ir a tomarnos primero un café, que luego se nos hace tarde, ¿verdad? Aquí podéis ver también el outfit. Y aquí está el bolso. La verdad es que está muy bien para ser de revista, el mejor en tiempo. Creo que me voy a pedir un matcha. Yo voy a tomarme un matcha y él un café solo con hielo. Chicas, ahora estoy en el probador que me voy a probar un pijama y una bata. Esta es la bata, la verdad es que las uso muchísimo. Fijaros cómo me queda la manga, es la talla M. También me probé un pijama, pero este me quedaba grande. Después nos fuimos a Esfera. Y a continuación a Maje, me estuve probando bastantes cosas. Me encantó esta chaquetita rosa, preciosa. Me probé este vestido a rayas y me gustó mucho. Es diferente a lo que tengo en mi colección. Me dijo la chica que me lo probara con tacones, si quería, pero no me voy a poner vestido con tacones. Así que me lo podéis ver con las sandalias, que es con lo que me lo voy a poner, o con otro calzado similar. Me probé también la chaquetita con el pantalón a juego y la verdad es que me encantó. Es precioso, es tweed y además rosa, o sea, perfecto. Pero por si vais ahora a verlo, está muy poco rebajado. La chaqueta un 20 y el pantalón un 40. Compritas hechas. En Ba y Lola encontramos bastantes cositas interesantes. Compré algo, ya lo veréis en el haul. Chicos, estoy en el parking. Vamos a dejar las compritas en el coche y vamos a ir al Hipercor a comprar productos de limpieza y algo así para comer a mediodía, que no hemos hecho hoy comida. Hemos dejado las compras en el coche y vamos a Hipercor a comprar, luego he dicho, unas cosillas de limpieza. Siempre que nos vamos de compra al Corte Inglés acabamos en Hipercor comprando las cositas de casa. Chicos, ya estoy en el coche. Son las 2 menos cuarto casi ya. Ya hemos hecho la compra. Está el Corte Inglés de lleno. Estaba muy sorprendido. Las 2 plantas para aparcar ha costado trabajo. Pero hemos podido aparcar y la gente dando vueltas. El Hipercor estaba llenito. Había mucha gente. He comprado bastantes cosas en rebaja. Además las tenía todas ya con el ojo echado. He comprado mi Mailola. Lo único que no tenía el ojo echado, que he comprado porque lo he visto y me ha gustado, son unos adornitos de esfera que ya os enseñaré. Están pendientes que vendrá un haul de todo lo que he comprado. Eso es lo único que no estaba en mi lista de deseos. Que no, es que lo vi y digo, esto va bien para el bolso que llevo hoy, para adornarlo un poquitín. Es lo único, el resto son todas cosas ya que le había echado el ojo. Me he comprado un vestido, he comprado un pañuelo de Bimba y Lola y
nos hemos tomado algo, también me he comprado el pijama, o sea que está bastante completo. Al final no me pasé por la parte de chutería, que la quería también mirar, solo la parte de Bimba y Nola, lo que es Luz Center, Singular. No me he pasado esta vez, porque ya he comprado bastante. Que también le tenía unas cosillas, los he echado ni me he parado y los le vi ya otra vez que vengamos. Ya volveré aquí al Corte Inglés a la rebaja. Estamos en los túneles del Pardo, por eso está oscuro. Volveré seguramente cuando tenga más rebaja. No sé si a principios de agosto o cosas así volveremos. Y le tengo echado el ojo varias cositas de Maje, pero no la habían rebajado todavía mucho, así que como yo no tengo prisa, voy a esperar porque ya las prendas de Maje sabéis que no son ya locos y se nota pasando un 20% a un 40% de descuento, se nota bastante, entonces yo espero. Y nada, ahora vamos a casa y cuando lleguemos os mostraré al señor Luis. Esta vez no le he comprado nada ni llega caja, pero todavía tiene cajas de su harina. No veáis lo que disfruta en las cajas. Vamos, todos los días con la caja, ayer la tiramos, la caja donde venía su harina, que abrimos una, y fue todos los días con la caja, encantado. Yo ya no le compro juguetes, solo le doy caja, porque es lo que usa, los juguetes no los mira. Aquí podéis ver las 5 torres ya del norte de Madrid. Compra de productos de limpieza y aquí llevo yo el resto de las cosas. Wishy tiene que estar dormido, no viene. Hola Wishy, te hemos despertado, estabas dormido, ven. Wishy, Wishy, ¿qué? Wishy, Wishy, ¿me has echado de menos? Wishy, Wishy, Wishy. Chicos, pues ya estoy en casa, como veis, hemos saludado al señor Wishy y ahora pues nada, me voy a desmaquillar, me voy a poner cómoda y vamos a comer, que hemos comprado unas croquetas nuevas. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, os agradecería muchísimo que me dejara un like porque me ayuda mucho, de verdad. Y también si os suscribís al canal me ayuda todavía más. Os recuerdo que tengo más redes sociales, por si no me seguís en ellas. Tengo Instagram, que es chicaxx_Wishy. Si buscáis en Instagram Wishy Gato, es el gato Wishy, que tengo allí fotillos de él. También podéis seguir. Pero no soy yo, es el señor Wishy. Tengo TikTok, que es Wishy Gato, tal cual. Tengo un tweet que lo quiero empezar a subir cosillas, a ver si ahora en julio tengo. Yo ya os avisaré, también soy Wishy Gato. Y en X no soy Wishy Gato tal cual, soy Wishy_Gato, porque alguien ha registrado el nick, con lo raro que es. No hay... Yo creía que no existían más Wishy Gatos, pero sí lo han cogido, entonces. Wishy_Gato. Pues nada, chicos, nos dejo aquí. Me voy a poner cómoda, desmaquillar y vamos a comer. También os recuerdo, si os apetece, me podéis ayudar haciendo miembros del canal para comprarle chuches al señor Wishy. Y nada, estad atentos que en nada tendréis el unboxing de todo lo que he comprado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!